Utilización de las bases de datos de propiedades de materiales del software Granta EduPack. Para ello vamos a realizar una primera introducción, luego hablaremos y veremos cómo se realiza la consulta de esas bases de datos de propiedades de materiales y realizaremos un resumen. En primer lugar nos vamos a preguntar dónde podemos encontrar las propiedades de los materiales, que en ocasiones puede resultar un poco complicado. Uno de los sitios donde los podríamos encontrar son en Handbooks. Al final es un compendio de libros donde se recogen estas propiedades de los materiales en sus diferentes estados y donde podríamos realizar la consulta correspondiente. Otra fuente para consultar pueden ser las fichas de los proveedores de los materiales, donde de acuerdo a ensayos estandarizados nos van a proporcionar cuáles serán las propiedades de los diferentes materiales que ellos nos pueden suministrar. Y otra forma de realizarlo es utilizando bases de datos, a través de bases de datos disponibles en dispositivos electrónicos como pueden ser en este caso los ordenadores, lo que nos agilizará mucho el proceso de la consulta y la obtención de estos resultados sobre los diferentes materiales a consultar. Vamos a utilizar el software Granta EduPack para utilizar las bases de datos disponibles en dicho software. En primer lugar, entraremos en el menú Navegar. Dentro del menú Navegar, lo primero que nos aparece son dos desplegables donde podemos seleccionar algunas de las opciones a la hora de utilizar y de realizar las diferentes consultas. Entrando en el primero de ellos, podemos ver que no solo podemos hacer consultas sobre materiales, sino que también podríamos hacer sobre procesos aplicables sobre dichos materiales. En este caso, vamos a empezar por el caso de los materiales. En el segundo desplegable podemos elegir unos materiales concretos a la hora de realizar nuestras consultas o, en este caso, como a modo de ejemplo que vamos a utilizar, vamos a seleccionar todos los materiales. De esa forma, los materiales aparecerán clasificados en una estructura tipo árbol, como la que se muestra en la imagen. Las diferentes carpetas asociadas a diferentes colores corresponden a diferentes familias de materiales, y de ese modo podemos ir realizando la búsqueda. En este modo que estamos realizando la consulta, es muy importante tener claramente localizado dónde se va a encontrar el material. Vamos a poner a modo de ejemplo uno de los metales utilizados de forma industrial para estructuras. En este caso, entraríamos en la carpeta de color rojo para metales y aleaciones. Dentro de los metales y de las aleaciones, elegiríamos los materiales de tipo ferro. En este caso, se trata de un acero al carbono y por tanto elegiríamos la opción correspondiente y el material que estamos buscando tiene un contenido medio o alto en carbono. Dentro de los disponibles vamos a coger el que tiene un 0,4% de carbono, que se llama AISI 1040. Y dentro de las posibles opciones que tenemos vamos a coger el recocido. Haciendo doble clic nos aparecerá la ficha del material, donde aparecen datos importantes sobre este tipo de material. La ficha aparece en este menú superior. De esa forma, lo primero que nos aparece es cómo se llama este material. La nomenclatura aparecerá en el idioma en el que se encuentre la base de datos que estamos consultando. En este caso en concreto, además nos aparece cómo se denomina este material de acuerdo a las diferentes normas internacionales. No debemos de olvidar que en cualquier momento podemos pinchar en el circulito con la I y nos aparecerá una ayuda donde nos amplía la información correspondiente. En este caso, la norma ISO corresponde al International Organization of Standardization. Lo siguiente que aparece son los usos típicos de estos materiales. Por ejemplo, en este caso, el material que hemos seleccionado se utiliza para ejes, para cigüeñales, sistemas de acoplamiento o engranajes. En el caso de los engranajes nos indica adicionalmente que requieren de un tratamiento térmico de endurecimiento, así como diferentes partes en coches tanto eléctricos como híbridos.
Otra información importante que nos aparece es el tema de la composición. En este caso, la composición nos da la composición elemental de dicho material. En este caso, fundamentalmente, es hierro y luego tiene un porcentaje promedio, en este caso, de 0,4% de carbono. Además de otros aleantes como pueden ser el manganeso o el fósforo. Más datos importantes que podemos encontrar en estas fichas y en esta base de datos es el precio, donde nos indica tanto el precio por unidad de masa como el precio por unidad de volumen. Propiedades físicas como pueden ser la densidad del material y luego entraríamos en propiedades de tipo específico para cada uno de los materiales. Por ejemplo, podríamos ver el tema de las propiedades mecánicas, donde nos aparece el módulo de elasticidad y nos indica el rango de valores entre los cuales se encontraría dicho valor. Para algunas de estas propiedades, además, nos permite determinar cuál es el valor del módulo de elasticidad, en este caso con la temperatura, que en este caso a temperatura ambiente estaríamos hablando de un valor de 212 gigapascales. En el caso de disponer de esta opción, podríamos modificar, por ejemplo, la temperatura y observar cómo el sistema nos aporta el valor de la densidad para dicha temperatura, que en este caso una temperatura de 427 grados sería de 184 gigapascales. Además de las propiedades, otras propiedades relevantes desde el punto de vista mecánico, por ejemplo, es la resistencia a la tracción, donde nos aporta el rango en el cual se van a encontrar estas propiedades con sus correspondientes unidades. Más propiedades que vamos a poder encontrar son propiedades, por ejemplo, desde el punto de vista térmico, donde tenemos temperaturas de fusión, temperatura máxima y mínima de servicio, etcétera, etcétera. Disponemos de valores de propiedades eléctricas, como puede ser la conductividad, o propiedades magnéticas, si el material es magnético, no es magnético, etcétera. Además, para qué procesos es posible utilizar este material. Por ejemplo, en el caso de la soldabilidad nos indica que presenta un buen comportamiento, así como la durabilidad desde un punto de vista cualitativo a diferentes medios químicos o condiciones atmosféricas. Es importante además considerar que siempre en cualquier momento vamos a tener disponible la ayuda donde nos va a explicar qué es esa propiedad que estamos consultando. Por ejemplo, en el caso de la resistencia a la tracción, nos indica que es la resistencia para romper dicho material. Esta misma búsqueda de materiales también la podemos hacer en el menú Buscar. Para ello necesitamos conocer el nombre del material. Si lo introducimos, nos aparece en todas las referencias que tiene la base de datos donde aparece dicho material. Por ejemplo, el primer caso sería el que hemos estado consultando anteriormente, realizando de este modo una consulta más directa y sin necesidad de saber en qué familia, tipo o subtipo pertenece. Dándole doble clic nos aparecería la correspondiente ficha, remarcándonos en color amarillo cuáles son los datos que nosotros hemos introducido a la hora de realizar la búsqueda. Y como resumen final, pues bueno, destacar el gran potencial que tiene estas bases de datos dentro del software que estábamos utilizando a modo de ejemplo. También destacar que los datos que obtenemos son datos fiables, puesto que vienen de fuentes bibliográficas o de proveedores o suministradores. Y además que con este software podemos consultar, por un lado, propiedades de materiales, como pueden ser mecánicas, térmicas, eléctricas, magnéticas, y también podríamos hacer consultas sobre procesos.